Bien, buenos días a todos y todas. Estamos en unas circunstancias especiales, es obvio decirlo, pero hoy vamos a hacer nuestro encuentro TIC, nuestra experiencia TIC, conexión con expertos, pues de una forma un tanto especial, cada uno en nuestras casas. Pero eso no significa que vaya a ser diferente, simplemente es ese pequeño detalle. Eh, Esta experiencia que vamos a tener hoy se enmarca dentro de la All Digital Week. Contamos con la presencia de Laura del Río. Buenos días, Laura. Buenos días. Laura es una periodista antes se decía de raza, ella prefiere decir que es una periodista de espíritu. Dice que desde los 9 años y justo hasta el momento en que terminó su formación se ha sentido periodista y aún lo sigue siendo, evidentemente. Tiene una larga trayectoria, ha trabajado, Leo, como corresponsal en Berlín para la cadena COPE entre el 2005 y el 2009. Ha hecho colaboraciones para El Mundo, para El Economista. Entre 2009 y 2018 ha sido redactora y editora de la Agencia Alemana de Prensa. Ha tocado muchísimos temas, internacional, economía, ciencia, cultura. Tiene un bagaje muy importante dentro del mundo del periodismo. Y ahora dedica todos sus esfuerzos a maldita.es, que es esa plataforma, esa web, ese aliado que tenemos para descubrir y para desenmascarar a las informaciones falsas o los bulos, como queremos llamar. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte sobre todo que estés con nosotros y que compartas este tiempo para el Gracias resto de por la personas que nos están invitación. escuchando. Gracias. Eh, Solo hacer una pequeña puntualización, es que me gustaría que las preguntas que tuvierais que hacerle a Laura las acumulaseis para hacérselas al final. Así, bueno, ella está corta de tiempo porque siempre ha estado corta de tiempo, pero en estas circunstancias está mucho más. Así que vamos a concentrar esas preguntas al final. Hablando de preguntas, yo la primera que me gustaría plantearte es que vivimos en una situación un poco paradójica, especialmente ahora, ¿no? Estamos en una sociedad hiperconectada, con todos los medios a nuestro alcance en lo que se refiere a la comunicación y a la emisión de comunicación, apoyándose sobre todo en herramientas tecnológicas, pero como digo, es una paradoja porque quizás seamos todavía más vulnerables aún por ese exceso de información, a los bulos, a las noticias falsas, a las informaciones erróneas. Eh, ¿Qué debemos entender para abrir un poco boca qué es una noticia falsa y qué características ha de tener esa noticia falsa para que se pueda considerar como tal? Lo primero es que a nosotros no nos gusta llamarlo noticia falsa ni fake news, ¿no? Que es el término que más se utiliza, al que estaremos todos acostumbrados a oír. Pero es que la desinformación y los bulos, que es como nosotros lo llamamos, va mucho más allá de algo que pudiera tener una apariencia de noticia, ¿no? Aunque no lo sea. De hecho, a lo que comúnmente se llama como noticias falsas, nosotros lo llamamos contenidos, porque consideramos que ni siquiera se les puede llamar noticia. Cuando hablamos de una noticia estamos pensando en un formato de un titular, una foto, un texto, ¿no? Algo que pudiera parecer un periódico, aunque luego a veces ni siquiera llegue a esa categoría. Pero es que la desinformación es mucho más. Yo estoy segura de que todas las personas que nos están escuchando han recibido durante estas semanas algún audio, alguna cadena de WhatsApp, alguna foto con un mensaje relacionado en este caso con el coronavirus, porque es lo que está ocupando la actualidad y prácticamente toda nuestra vida estos días. Eso también es desinformación y eso no tiene apariencia de noticia. Pero cuando recibimos un audio de alguien que nos cuenta algo, que nos han reenviado, que no sabemos de dónde viene, no sabemos cuál es la fuente, no nos dice nombre muchas veces, ni localiza en qué lugar están pasando las cosas, tenemos que ponerlo en cuarentena, tenemos que tener cuidado. Lo mismo con las citas textuales, ¿no? Muchas veces nos llega la foto de un político, de una persona conocida, y al lado aparece una frasecita entrecomillada, ¿no? Con unas comillas por delante y otras por detrás. Y en nuestra cabeza, algo entrecomillado es algo que ha dicho esa persona. Pero si eso aparece solamente pegado en una foto, yo no sé de dónde sale eso, ¿no? No sé si es verdad, no sé si lo ha dicho y nos encontramos con muchos casos en los que es mentira. Y en esos casos hay que buscar un poquito y ver si eso ha salido en algún sitio, si lo ha hecho en alguna entrevista, en Twitter, en algún lugar fiable, porque si no puede ser una mentira y nos las encontramos día a día nosotros. Me parece muy importante este nuevo elemento que introduces, ¿no? El distinguir el contenido de la información. Un contenido eh, puede ser cualquier tipo de contenido, sin ese pozo importante que tiene la información, ¿no? De Eso descubrirte es. algo o de informarte de Y sin que algo. tenga unas Eh, fuentes, por ejemplo.
Es decir, habrá que hacer un filtro, luego tendremos oportunidad de que nos digas alguna especie de decálogo Ujú. para identificar qué es una noticia auténtica de la que no, qué elementos tiene que componer, porque tenemos que filtrar, tenemos que aprender a filtrar ese contenido para saber diferenciarlo de una información. Las redes sociales, evidentemente, ocupan un lugar fundamental a la hora de comunicarse, tienen unas ventajas impresionantes, pero solamente en este ámbito, es decir, en el ámbito digital, en las redes sociales, en los medios de comunicación digitales, donde proliferan esas noticias falsas, o hay algún otro medio de comunicación que no sea el digital, que también está dando soporte a este tipo de informaciones. A ver, hay páginas web que se hacen llamar medios de comunicación, pero que para nosotros no lo son, no los consideramos como tal, porque lo que hacen básicamente es difundir desinformación y llevan un formato de titular, foto y texto, ¿no? Como hablamos, pero muchas veces tienen titulares falsos, está mal contextualizado, a veces dicen mentiras. Entonces, nosotros lo que tenemos, por ejemplo, es una extensión que se puede instalar para Mozilla, no sé si también para Internet Explorer, la verdad, la extensión de Maldito Bulo, que lo que hace es cuando tú te metes en una página web, de cualquier web, si nosotros hemos desmentido algo de esa página, te salta, aparece, maldita.es ha desmentido 20 contenidos de esta página. Si hemos desmentido uno o dos, pues bueno, puede ser que la página se haya equivocado. Todos nos equivocamos, nosotros también en alguna ocasión. Los medios de comunicación también se equivocan y a veces no es de manera intencional. O sea, cuando se equivocan no es de manera intencional, pero si de repente yo entro en una página web que no me suena mucho, que no sé muy bien de dónde ha salido, no es un medio de comunicación digamos, de prestigio o de reconocida solvencia y veo, por ejemplo, en nuestra extensión que le hemos desmentido 50 cosas suyas o 60 cosas suyas o 25, pues un poquito sospechoso es. Entonces, sí que ocurre que hay ciertas páginas web que se dedican en gran medida a desinformar y hay que tener cuidado y hay que saber dónde estamos mirando. Ujú. ¿Hay algún tipo lo habrá seguro, pero me gustaría que lo aclarase, qué tipo de intereses hay ocultos detrás de estas páginas, de otros supuestos medios de comunicación, económicos, políticos, una mezcla de todo, porque No todo tendrá solamente, un no motivo. solamente estas páginas, sino en general, nosotros tenemos, o sea, tanto de páginas web como de todo tipo de desinformación que se mueve, tenemos más o menos identificados tres motivos, ¿no? Uno de ellos, el económico, porque hay veces hay un tipo de desinformación que ahora no llega tanto, pero sí está empezando a llegar también relacionado con el coronavirus, que se llama phishing, que es una técnica que utilizan para quedarse con nuestros datos, ¿no? Te llega un link, te dice, por ejemplo, hay uno que hemos desmentido estos días que ofrecía, no sé si eran 60 gigas de datos a través de operadoras de teléfonos móviles y rellenabas un cuestionario y se están enviando también emails que toman el nombre de una empresa o de una organización y te piden datos y a través de ahí lo que están haciendo es o bien quedarse con tus datos para luego revenderlos porque los datos ahora mismo son dinero o bien incluso te si te mandan un mensaje adjunto y lo abres, puedes estar descargándote un malware bueno, que también te roba los datos. Entonces, ahí hay una motivación económica muy clara. Quieren quedarse o con los datos o con directamente también hay estafas, ¿no? En este caso concreto del coronavirus no sé si hay alguna estafa económica detectada, pero en otros casos sí las tenemos detectadas. Por ejemplo, hay el caso de productos financieros de Bitcoin. El Bitcoin existe, es una criptomoneda, no pasa, o sea, hay gente que la utiliza, pero hay gente que se ha especializado en fabricar una especie de, digamos, contenidos que tienen apariencia de noticia, que de repente te dicen que ha ido Fernando Alonso al programa del hormiguero con Pablo Motos y que ha promocionado un producto financiero, Bitcoin Evolution, Bitcoin Boom, no sé, le ponen distintos nombres según las personas, y que se ha hecho rico con eso. Y lo que quieren hacer es que tú piques y que inviertas en eso, no vas a volver a ver tu dinero. Y ahí utilizan, o sea, es un timo y además utilizan la imagen corporativa pues del mundo del país para decir que hacerse pasar por ese medio y de Antena 3 diciendo que han ido a ese medio de comunicación. Lo han hecho con muchísimas personas famosas y lo siguen haciendo y es una motivación económica. Hay otra motivación que tenemos identificada, pero que en realidad no, porque no sabemos qué es lo que pretenden, que es la que nosotros creemos que es, bueno, pues o bien por divertimento o por ver hasta dónde puede llegar la mentira.
gente que pone en circulación ciertas cosas, como ahora hay uno que está volviendo con muchísima fuerza, que no sabemos por qué y no está relacionado con el coronavirus, pero desde antes de ayer es una locura. Un mensaje de WhatsApp que dice que te ha llegado, que está circulando unas fotos del volcán Chillán y que eso te va a hackear, me parece que lo que dice es que te va a hackear el teléfono o algo así, ¿no? Y que lo vas a perder todo. Eso es un bulo y no sabemos por qué lo hacen. No sabemos cuál es la intencionalidad, pero cada cierto tiempo pasa y viene con mucha fuerza. Y luego otra intencionalidad, que para nosotros es una de las más peligrosas, que es la ideológica. Obviamente, ciertos mensajes y ciertos contenidos que se ponen en circulación lo hacen con la intencionalidad de crear un caldo de cultivo que ponga a la gente en un estado de opinión determinado. Pasa, por ejemplo, con los temas relacionados con migración. Ahora mismo, como está el coronavirus, no nos están llegando tantos, aunque algunos relacionados migración coronavirus nos ha llegado, pero normalmente nos llegan muchísimas consultas relacionadas con temas migratorios, también con temas de feminismo. Son temas sensibles y cuando se desinforma sobre esos temas se está creando una opinión en la gente. Con lo cual son tres motivos que luego se pueden ramificar o multiplicar, pero básicamente son pues los que acabas de mencionar. Hablando o retomando el tema de Maldita.es, se trata de un proyecto periodístico independiente, sin ánimo de lucro, cuya finalidad es dotar a los ciudadanos de aquellas herramientas necesarias para que, como decimos nosotros en nuestro ámbito, que no te la cuelen, ¿no? Y que vosotros también. Eso es. Coméntanos un poco cómo surgió, qué objetivos seguís manteniendo, si lo habéis cambiado, ha ido evolucionando y que las personas que nos están escuchando sepan qué es Maldita.es y el servicio público, que esto ya es de mi propia cosecha, que creo que estáis haciendo durante estos días y antes, claro, por supuesto. Maldita.es es un medio de comunicación que en realidad trabajamos como muchos otros medios de comunicación. Nosotros lo que hacemos es, cuando nos llega una desinformación, sea de lo que sea, buscar las fuentes, llamar por teléfono a los ministerios que haga falta, a las personas que estén implicadas, utilizamos ciertas herramientas tecnológicas, por ejemplo, para poder ver si una foto que nos están diciendo que es nueva no es nueva, si es antigua. Pero mucho del trabajo que hacemos es trabajo periodístico de toda la vida, yo siempre lo digo, de llamar a las fuentes e intentar buscar la información original. A veces no podemos decir 100% si algo es verdad o no, y entonces lo que hacemos es explicar cuál es la información a la que nosotros tenemos acceso. Maldita nace hace unos años, Julio Montes y Clara Jiménez Cruz, los cofundadores, montaron Maldita Hemeroteca, que seguro que le suena a mucha gente, que es la que, bueno, va un poquito a ver qué es lo que dijeron los políticos hace años y cómo ahora, o hace meses incluso, a veces hace días, y cómo cambian de opinión. Eso nació como una cuenta de Twitter, luego entró, aunque era un proyecto independiente, entró dentro del objetivo, tenía una sección, y después fue naciendo Maldito Bulo de forma independiente también, y hace como 2 años, en diciembre hizo 2 años, que todo se convirtió en un proyecto independiente que no está ligado a ningún medio de comunicación. Aunque sí tenemos colaboraciones con medios de comunicaciones, no dependemos de ninguno de ellos, somos un medio de comunicación independiente. Tenemos colaboraciones con Julia en la Onda, por ejemplo, todas las tardes, con Radio Nacional 2 días por la noche y los sábados, con el diario.es también colaboramos. Y con otros medios. Entonces, bueno, nuestro trabajo es eso, identificar qué es lo que se está moviendo, lo que está circulando. Eso lo hacemos, por un lado, a través de principalmente a través de lo que nos manda la gente, ¿no? Y sobre todo es muy importante que nos manden las cosas que les llegan por WhatsApp, porque yo puedo investigar un poco lo que se mueve en Facebook, salvo que sean grupos cerrados, puedo ver lo que se mueve en Twitter porque es prácticamente abierto todo, pero yo no puedo saber lo que pasa en los grupos de WhatsApp de la gente, gracias a Dios, no lo puedo saber, solamente puedo saber lo que pasa en los míos y lo que me llega de mis contactos, pero entonces es muy importante que la gente nos mande lo que se mueve. Lo que hacemos es recibirlo, ver qué es lo que más se está viralizando, lo que más se está compartiendo y también lo más delicado, si hay algún tema que alguna posible desinformación que afecta a temas muy delicados como la migración, el feminismo, la salud, en este caso, pues entramos inmediatamente, lo investigamos y después sigue un proceso muy riguroso de revisión. Digamos que tenemos un grupo de Telegram que es una cosa parecida al WhatsApp en el que estamos ahí 20 personas. Creo que somos 8 con derecho a voto y tiene que haber una mayoría de personas que aprueban ese contenido y ningún veto para que ese contenido salga a la luz y nosotros podamos desmentir o explicar algo con seguridad de que no nos estamos equivocando. A veces nos pasa, pocas,
pero alguna vez nos pasa y entonces corregimos de forma abierta también y diciendo qué es en lo que nos hemos equivocado, porque consideramos que es importante que lo hagamos todos los medios de comunicación, porque todos somos humanos y nos podemos equivocar. El objetivo que tenemos es, como decía, ser un servicio para la ciudadanía, ayudar a la gente a ver un poco más claro en esta maraña de información y desinformación que tenemos siempre, porque los medios de Internet y los medios de comunicación digitales en realidad son una cosa muy buena, pero como todo hay que saber utilizarlos. Las nuevas generaciones sí han nacido ya con ello, ¿no? Pero los que tenemos un poquito más de edad lo hemos tenido que aprender y hay cosas que no controlamos tanto, no estamos acostumbrados. Antes lo que nos venía, la información que nos venía nos llegaba de un periódico que teníamos en papel, de la radio que nos sigue llegando, pero ya mucha gente nos informa por ahí. Sabíamos identificar de dónde venía, más allá de que un medio de comunicación determinado tuviese cierta orientación ideológica o no, que normalmente también la conocíamos, sabíamos que eso venía de un lugar en el que había unos periodistas profesionales que normalmente intentan hacer bien su trabajo y hacen bien su trabajo dentro de lo que pueden. Pero ahora todo eso ha cambiado. Entonces también tenemos una pata muy importante que es la educación, en la que damos charlas como estas, cursos, talleres a todos los niveles, desde chavales de institutos, en universidades, colegios mayores, a gente mayor, también hemos dado charlas, formamos a periodistas, formamos a profesores para que luego puedan transmitírselo a sus alumnos y concienciar a la población de que todos tenemos que tener un mínimo de pensamiento crítico y cuando nos llega algo no reenviarlo directamente. Si sospechamos, hay una parte muy importante en la que el trabajo lo tenemos que hacer todos y no vale solo con que nosotros hagamos la investigación, que es primero pararnos. Si creemos que no es, que puede ser mentira o que puede ser desinformador, no reenviarlo. Es muy fácil reenviar, darle al dedo y reenviar por WhatsApp o compartir algo que está en Facebook, pero si sospechamos, parémoslo porque de esa manera estamos contribuyendo a que no siga viralizando. Y segundo, si nos preguntáis o si encontráis que hay un desmentido nuestro sobre ese contenido, viralizar ese desmentido sí, porque eso ayuda también a frenar la desinformación. Y bueno, empezó Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldito Dato, que son los que se dedican a hacer mis compañeros que hacen el fact-checking político, a ver si cuando los políticos dicen la verdad o no. Esta Maldita Ciencia, ahora siempre, pero ahora súper importante con el coronavirus. Y tenemos Maldita Migración, que se dedica especialmente a la migración, Maldito Feminismo. Y tenemos un proyecto nuevo que acabamos de sacar que se llama Maldita Tecnología, que nació justo un poquito antes de que empezara toda esta crisis y que ahora, por ejemplo, estos días también está sacando contenidos muy interesantes relacionados con el coronavirus o, por ejemplo, con herramientas para hacer este tipo de seminario que estamos haciendo hoy, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas puedes utilizar para hacer videoconferencias, etcétera? Bueno, has hecho un repaso súper exhaustivo y eso significa que se me vienen cantidad de preguntas por hacerte, pero no puedo. Entonces voy a tratar de condensar lo que... Ay, te has quedado un poco congelado. A ver si vuelves. No te puedo escuchar bien. Vamos a ver si vuelve la conexión porque yo no le escucho, entonces no sé muy bien qué es lo que me está preguntando. No sé si vosotros me escucháis a mí. Vamos a ver si podemos restablecer o si no, si me hace... No sé si me está escuchando alguien, pero parece que Luciano va a intentar volver a entrar en la sesión y seguir hablando de este tema. Sí que os puedo contar mientras tanto, si alguien me escucha, que no lo sé. Hola, sí, ¿me Hola, escuchas? yo estaba soltando mi speech, vale. Yo sola mientras tanto. No, discúlpame, es que la red ha tenido ahí, pero ¿me escuchas, no? Sí, yo te escucho. Vale, bueno, es lo importante. Aunque no tengamos la imagen, creo que lo fundamental es la palabra. Bueno, retomo un poco. Mira, ahí te veo otra vez. Os pido disculpas a todos los que nos estáis escuchando porque
En fin, la red está muy sobrecargada y estamos tratando de solucionarlo lo mejor posible. Resumiendo, al hilo de todo lo que has comentado, el tema de los nativos digitales, que no significa que tengan la capacidad y el manejo para que sacarle todo el partido a las herramientas digitales. En segundo lugar, esa pregunta incómoda que seguro que os han hecho muchas veces, si sois un medio de comunicación, probablemente también dirán que a lo mejor vosotros también estáis deslizando cierta información interesada, ¿no? Pero ya has dicho muchos argumentos. ¿Qué argumentos utilizáis para desmentir esto? Y en tercer lugar, por adelantar una pregunta, el tema de la pedagogía, que es fundamental. ¿Podemos aprender a tener pensamiento crítico y si tenemos algo, cómo potenciar? Sí podemos aprender. Hablaba antes de herramientas tecnológicas, pero hay muchas cosas que son de observación. Nosotros ponemos algunos ejemplos a veces en los cursos que damos ya para periodistas o un poquito más largos, en los que a veces cuando nos llega una fotografía no me hace falta saber utilizar herramientas como la búsqueda inversa para saber si ya se ha publicado, sino observar la fotografía y hay veces que hay algo que no cuadra. O el vídeo, ¿no? Por ejemplo, el otro día circulaba un vídeo en el que se veía la casa de una persona de religión musulmana, parecía, porque se veían unas alfombras como para el rezo y tal, y se veía que tenía muchísimos alimentos y se decía que eran musulmanes en España que habían acaparado todos esos alimentos con dinero de los españoles, de las ayudas y que, bueno, que estaban desabasteciendo el mercado, básicamente. Pues cuando te parabas a mirar un poquito las estanterías y los productos que había en las estanterías, resultaba que no estaban escritos en español. Que bueno, uno puede ser, pero es que las etiquetas estaban escritas la mayoría en neerlandés de varios productos. Entonces, bueno, eso te puede dar una pista de que igual no es en España. O algunas veces nos han llegado fotos en las que se ve, siguiendo con la migración, un contenedor con productos encima, como alimentos en buenas condiciones, ahí encima tirados. Esto lo ha tirado un moro, decían los comentarios de Facebook. ¿Cómo sé yo que lo ha tirado esa persona o cualquier otra? Si es que no veo nada, no veo nada que me diga eso. Entonces, desinformar también es eso, sugestionarnos para que pensemos algo de lo que no nos están dando ninguna prueba en absoluto. Y no utilizar el sentido común, ¿no? Para discernir una cosa Eso de es, otra. entonces hay muchas veces que lo que tenemos que utilizar es el sentido común. Luego también hay una cosa, nosotros tenemos un vídeo, si lo buscáis, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente, que habla de cómo tenemos que cuestionarnos también los contenidos que nos refuerzan. Porque todos tenemos unas ideas, todos tenemos posiblemente una ideología política o religiosa o lo que sea, y entonces los contenidos que refuerzan esas ideas que nosotros tenemos tendemos a creérnoslos más. Tenemos que desconfiar también de esos contenidos. Cuando yo veo algo en Facebook de gente que publica gente que puede coincidir más con mi forma de ver el mundo, pues igual a veces también tengo que no por esa persona, pero bueno, tengo que desconfiar también un poco de lo que me creería quizás a pies juntillas porque reafirma mi visión del mundo. Entonces hay que ser crítico no solamente con lo que nos enfada, sino también con lo que, coincidiendo con la forma en la que nosotros vemos las cosas, a veces puede rechinarnos también. Hay que tener mucha alerta ahí con la conciencia crítica. Ese sentimiento de grupo en el que una compañera hoy, al hilo de una formación que estamos haciendo sobre alfabetización mediática e informacional, hablaba del sentimiento de grupo, ¿no? De la identificación con la opinión o el conocimiento que transmiten aquellos que son más afines a nuestra manera de pensar. Y hablábamos de que la mejor manera, que es muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, que es muy importante utilizar ese pensamiento crítico para dejar a un lado también esa proximidad y ponerlo en cuarentena. Voy a decir esta palabra En odiosa ahora, cuarentena, sí, ahora pero está es así, ¿no? muy, desgraciadamente, muy de moda. Se llaman sesgos cognitivos, que antes no me salían. Si a alguien le interesa, puede buscar en Google sesgoscognitivosmaldita.es y le saldrá un vídeo en el que hablamos con una experta y se cuenta bastante bien, aunque no es tan fácil luego llevarlo a la práctica y cuestionarse a uno mismo en sus creencias más profundas, quizás, ¿no? Efectivamente. Por seguir un poco con el tema de la pedagogía, desde los centros de competencias digitales en el plan de alfabetización tecnológica, pues tratamos de inculcar a las personas que el uso de herramientas debe hacerse de una forma sensata, utilizando el pensamiento crítico, pero claro, no depende única y exclusivamente de proyectos o programas como el nuestro, sino que también puede que haya otras instituciones o entidades que deban hacerse cargo, ¿no? En tu caso, desde el punto de vista periodístico, ya lo estáis haciendo. ¿Qué otro tipo de entidades deberían retomar este esfuerzo
y formar a los ciudadanos, es decir, en todas las edades. Se me ocurre, por ejemplo, las escuelas. Claro, sí, las escuelas para mí tiene que formar parte del currículum de las escuelas. Por eso nosotros, por ejemplo, queremos formar no solamente en las escuelas, sino también a los formadores, porque son ellos los primeros que tienen que saber primero a lo que se enfrentan sus alumnos, ¿no? Porque a veces la gente de mi edad, o de edades superiores o un poquito más jóvenes, que son los profesores de ahora, tampoco estamos todo el día en lo que están los chavales de 12 años, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama TikTok, que es la red social, que si alguien por ahí tiene hijos Sí, seguro, adolescentes, bueno, o muchos. no tan adolescentes, con 7, 8 años ya están con TikTok, eso es en lo Sí. que se mueven ahora. Entonces hay que saber qué es lo que se mueve ahí, qué contenidos está circulando por ahí y qué técnicas utilizan por ahí, por Instagram, porque vamos, Facebook es una cosa ya de los que somos carcas, eso ya no lo utilizan los chavales para nada. Entonces hay que saber en qué medios se están moviendo, cuál es el lenguaje que utilizan, qué son los contenidos que se mueven, cuáles son los contenidos que se mueven para poder enseñarles también a moverse en esos contenidos. Y enseñarles también, porque es verdad que siempre decimos que los nativos digitales se saben mover mejor en el medio digital, pero yo creo que tienen algunas carencias a la hora de reconocer lo que es una información fiable. Lo que decíamos antes, nosotros venimos de una época en la que te gustase más o menos el medio de comunicación y dentro de que algunas veces pudiese quizás desinformar, sabías que ahí había unos periodistas detrás, sabías lo que era una información y cómo se elaboraba una información, más o menos. Hoy en día se consume todo a través de las redes sociales y muchos chicos y chicas, otros seguramente sí, no saben lo que es una fuente de información, no saben las características que tiene que tener un contenido para ser veraz y para aportar una información, no saben contrastar. Entonces, eso lo tienen que enseñar los profesores en el colegio. Por una parte, esta parte tan importante de que es una información bien contrastada y por otro lado, saber en lo que se mueven los chicos y por dónde tienen que entrarles y qué es lo que les puede interesar. Entonces, nosotros tenemos un currículum también a diferentes niveles. No es lo mismo hablar con chavales de 12 años que hablar con gente mayor o con periodistas, ¿no? Es diferente. Pero todos tenemos que aprender y creo que las autoridades sí que tienen y las instituciones tienen que dar unos fondos para poder posibilitar estas formaciones. Y desde vuestro punto de vista, ¿hay una especie de gradación en cuanto a vulnerabilidad? Es decir, las personas mayores somos más vulnerables en el aspecto económico, que hablabas al principio, las personas jóvenes en cuanto al tema de los datos, ¿sí? O todo está un poco mezclado. Es complicado, o sea, por las personas mayores creo que sí que podemos ser vulnerables en cuanto al tema del dinero, pero luego hay otra rama que son personas mayores que por desconfianza no pinchan en nada, con lo cual tampoco les va a pasar. Pero bueno, Ni eso sí, ni nada. pero yo creo que para mí las personas mayores quizás además del dinero que puede ser, es el tema de WhatsApp. O sea, a esa franja de edad le llegan muchos contenidos por WhatsApp, muchas cadenas de WhatsApp, muchos audios y muchas veces se comparten sin pensar en que quizás lo que estás compartiendo no es verdad, en que no sabes de dónde llega, no sabes cuál es la veracidad y que lo único que estás contribuyendo es a potenciar esa posible desinformación. Entonces, una de las batallas para mí es esa, que sean conscientes de que no todo lo que llega por WhatsApp es verdad. Sobre todo cuando lleva arriba la palabrita reenviado, hay Sí, que desconfiar porque no sabemos de dónde sale eso. Entonces, eso. antes de reenviarlo, pararnos un momento, pensar que igual no es, buscar a ver, pues en Google, a ver si alguien ha dicho eso, buscar en nuestra página web, a ver si lo tenemos desmentido, antes de reenviarlo y contribuir a que siga la bola. Y Es los que jóvenes, pues bueno, sí que, perdón, con no, no, los no. datos, por ejemplo, es verdad que cuando nos encontramos a veces con cosas que salen en Instagram, por ejemplo, rellena esta encuesta y te llevas unas zapatillas nuevas, pues obviamente pican. También les puede pasar a los adultos cuando están navegando por Internet y te aparece que te ha tocado un Samsung Galaxy. Desconfía siempre, no te ha tocado un Samsung Galaxy, no te va a tocar por esos métodos. Y nos ha pasado también, pasó este año que empezó a llegar de forma masiva un SMS de correos en el que decía que tenías pendiente pagar 1 euro de aduanas para, que te llegara tu paquete. Picó gente más o menos de mi edad, gente acostumbrada a ver estas cosas que normalmente no habría picado, pero bueno, es que hoy en día pedimos paquetes a cualquier sitio, a China, por ejemplo, a Estados Unidos.
¿quién te dice que no tienes un paquete ahí que te queda algo Entra de dentro aduanas? de lo razonable, claro. Incluso llegaba a entrar por el mismo hilo de mensajes por los que Correos había mandado mensajes auténticos. Era un caso bastante complejo, pero bueno, ante una situación así, mejor acércate a tu oficina de Correos y pregunta. Básicamente porque Correos no pide nunca que pagues un dinero a través de una con tarjeta de crédito a través de un link. No lo va a hacer. En esos casos es siempre mejor ir a las fuentes oficiales, ver a ver lo que dice la empresa, preguntar, llamar por teléfono a la empresa, o ver qué ha dicho en sus redes sociales la gente que maneje Twitter. Muchas veces anuncian de este tipo de estafas o se les puede preguntar, o mirar a ver si lo hemos desmentido nosotros o enviárnoslo. Uh-huh. Me quedo con tu frase de no te creas todo lo que lees en WhatsApp. Es decir, me recuerda a una persona que conocí que cuando tenía dudas de cómo se escribía una palabra, lo metía en Google y decía, no, pues es que está aquí, o sea, que tiene que ser. Pues esto es algo parecido. Hombre, mejor ir a la Hay, RAE. sin duda, a papel o a la web. Hay tres elementos que son conocer, que los has repetido con cierta frecuencia, conocer, contrastar y comparar. Esos serían los tres elementos que nos harían ponernos en el camino para saber diferenciar lo que es un simple contenido, que lo puede haber y no puede ser malicioso, pero cuando tratamos de convertirlo en una información, a lo mejor ya se cae por su propio peso. Sí que me gustaría un poco para ir finalizando, antes de formularte alguna pregunta de las personas que nos están escuchando, si hay algún tipo de decálogo, no tienen por qué ser 10 pautas o 3, 4 pasos que tú siempre aconsejas o que siempre aconsejáis desde maldita.es para tratar de identificar qué es una noticia falsa y lo más importante, cómo debemos actuar. Esto os lo voy a enseñar aquí, aunque no se ve bien, lo tengo pegado aquí en mi cuaderno. Es una especie de decálogo, aunque en este caso son 6. Está en nuestra web, lo podéis descargar, o sea, tenemos pegatinas, pero os lo podéis imprimir y os lo voy a leer porque es lo que nosotros contamos más o Perfecto. menos siempre. Primero, ¿quién lo publica? ¿Conoces a la página web que lo publica? Lo que decíamos antes, ¿no? Si es misamigos.porelmundo.com, pues igual no es muy fiable, ¿no? Si es cualquier blog que no sé de dónde sale, que no sé quién es la persona que lo escribe, cuidado. Y cuidado si no tiene fuentes. Cuidado si me da algo sin poner un link, cuando son informaciones científicas. Si no me da el nombre del estudio y me pone un link al estudio, pues cuidado porque igual no tiene sentido. No te quedes en el titular, porque hay veces que los titulares manipulan o los titulares dicen una mentira y luego dentro del texto dice otra cosa. Nos hemos encontrado con ejemplos de esos muy a menudo. Las citas falsas, lo que os contaba. Cuidado cuando llegue una fotografía con una frasecita escrita entrecomillada. No tiene por qué ser verdad. Metámosla en Google y veamos a ver dónde aparece. Si aparece en 10 medios de comunicación que conocemos, pues es cierta. Si no aparece en ningún medio de comunicación o aparece solo en webs muy raras o etcétera, pues cuidado porque seguramente no es real, no es verdadera. El humor. Hay muchos contenidos que circulan que son satíricos, algunos, podemos ya entrar a discutir sobre lo satírico de algunos o no, porque hay algunos que no tienen ni pizca de gracia. El problema de eso es que circula descontextualizado, porque si yo me meto en una página web y veo que hay 10 contenidos pues, que tienen pinta de ser graciosos o imposibles o no, pues me puedo hacer una idea de que la página web igual es de humor, satírica. Hay veces que incluso lo ponen, otras no, o lo ponen muy escondido. Lo ideal sería que lo pusiesen un poquito más claro. Pero el problema, aparte de eso, es que cuando eso lo que me circula es un pantallazo, una imagen solamente de ese contenido que me llega en forma de foto por WhatsApp o que la cuelga alguien en Facebook como una foto, ya no tengo nada con lo que compararlo, no tengo ancla, no veo qué es lo que hay alrededor. Entonces metamos esa frase en Google también y si veo que aparece en una web de humor o que parece que es de humor, pues bueno, pues ya sé que no es verdad tampoco. Y bueno, luego tenemos el quinto punto, que ahora es lo que más, alertas de emergencias, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación de emergencia, hay que hacer caso, hay que guiarse por las fuentes oficiales. La OMS, el Ministerio, las consejerías, no creamos cualquier cosa que nos diga. Tenemos cientos de cadenas hablando de supuestos remedios contra el coronavirus. La última que nosotros, de la que hemos hablado esta mañana, es que el plátano es bueno para curar el coronavirus. No hay ninguna prueba que avale que el plátano es bueno, ni los vaos de agua caliente, ni el ajo, que el ajo está muy bien, es un alimento muy sano, pero no vale para esto, ni el hinojo, ni el jengibre, ni el té. Me sobran los dedos de las dos manos para contar todas las cosas que se han dicho que curan el coronavirus. Por el momento no hay una vacuna.
ni hay ningún alimento que cure el coronavirus. Entonces, cuidado con eso. Bueno, y el sexto punto es contactar con nosotros. El número de teléfono está en nuestra web, pero lo digo por aquí por si alguien lo quiere apuntar. Es el 655 198 538. 655 198 538. Y luego este mismo decálogo que tengo aquí lo tenemos también en versión, un poquito más largo además, en versión coronavirus. Hemos hecho uno de 10 puntos, que lo leo muy rápido. Solo fuentes oficiales. Sí. Siguen los informes diarios de la OMS y del Ministerio. 2. Cuidado con las alertas falsas. Difunde solo si son de organismos oficiales. 3. Cosas que sirven. Lavarse las manos, taparse con el codo cuando uno tose, no tocarse la cara. Todo esto lo ponemos porque son cosas que se han difundido mucho. Lo que no sirve, las mascarillas para evitar contagiarte, aunque sí para evitar contagiar a otros cuando estás infectado. 5, lo que decía, ningún alimento cura el coronavirus, ni el zumo, ni el de limón, ni el ajo, ni el hinojo, nada. Cuidado con las pseudociencias, porque también se está diciendo que ciertos productos que ya se intentan vender en otras ocasiones para curar otro tipo de dolencias curan el coronavirus. No hay ninguna evidencia de nada. No dar pábulo a las conspiraciones. Seguro que a todos nos ha llegado que esto es un arma biológica, que se lo han inventado los chinos o los estadounidenses, que se ha escapado de no sé dónde. No hay ninguna evidencia de eso y hay estudios científicos que dicen que ha surgido de forma natural. Entonces, no difundamos cualquier vídeo que nos llega, no sabemos de dónde, con cualquier teoría conspiratoria sobre esto ni sobre ninguna otra cosa. El 8, repetimos, si tienes dudas, no compartas, porque además los bulos tienen consecuencias reales y pueden afectar a la gente y generarles una inseguridad. Ayer, por ejemplo, nos circuló uno que decía que la ONU estaba donando alimentos o dando ayudas alimentarias si pinchabas en un clic. Era mentira. Y nos escribió una persona diciendo que era de un banco de alimentos, no recuerdo ahora de dónde, y que se lo había tomado en serio. Entonces, bueno, puede que la gente esté haciendo ciertos esfuerzos o en situaciones de crisis sanitaria o de otro tipo de emergencias puede tener consecuencias muy graves. Y el 10, otra vez, contactar con nosotros. Tenemos también en la web un apartado especial ahora mismo sobre el coronavirus. La web es maldita.es y maldita.es/coronavirus es el apartado especial que tenemos ahora en el que tenemos todos, porque no tenemos solamente desmentido de bulos, tenemos también consejos avalados por la ciencia, preguntas y piezas explicativas de preguntas y respuestas. La semana pasada tuvimos muchísimas, por ejemplo, a raíz del Real Decreto del estado de alarma, pues claro, surgieron muchas dudas que no resolvía ese decreto y que había que estar llamando todo el rato a los ministerios para que te las resolviesen o viendo qué es lo que decían las autoridades. Entonces tenemos también un apartado en el que estamos resolviendo las dudas que le surge a nuestra comunidad y a nosotros mismos también. Un completísimo panorama para que no nos cuelen casi ningún tipo de información, con lo cual está en nuestras manos esa herramienta. Algunas preguntas rápidas. Nos preguntan desde el centro de Navalmoral, el Centro de Competencia Digital de Navalmoral de la Mata, dentro del plan, que qué categoría le dais a los bulos, no sé a qué se refiere exactamente, pero ¿qué categoría le dais a los bulos que circulan por Facebook y que desde Maldito Bulo se verifican? Categoría de bulo, o sea, no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. No sé si los consideramos... los tenéis categorizados por, no sé, más peligrosos, menos peligrosos. No, las vías son un poco no indiferentes, cada una digamos que tiene su público, ¿no? Y Facebook es un poco más quizás de gente un poco más mayor, o sea, no es de tanto de chavales jóvenes, Instagram es de más jóvenes, WhatsApp llega un poco como a todo el mundo, aunque yo creo que la gente mayor lo comparte más. Y hay veces que incluso pasan de un formato a otro, que empiezan quizás en WhatsApp y eso luego se convierte en un post de Facebook, ¿no? O empieza siendo un vídeo de YouTube que alguien postea en Facebook. En Facebook lo que tenemos, nosotros formamos parte del programa de verificadores externos de Facebook, en el que verificadores, o sea, medios de comunicación verificadores como nosotros de todo el mundo, no sé si son de 60 países o de cuántos exactamente, lo que hacemos es que los contenidos que se publican en Facebook, que son falsos, y nosotros verificamos de forma independiente que son falsos, los marcamos como falsos. Y lo que eso hace es que aparezca un aviso
cuando tú quieres, cuando vas a ver ese contenido, te aparece un aviso en el que te dice no se censura, no se quita, digamos, ahora están quitando algunos contenidos cuando pueden dañar la salud, por ejemplo, con el caso del coronavirus, pero en general no se eliminan esos contenidos, sino que te avisan como usuario de que ese contenido está considerado falso por un medio de comunicación especializado. Entonces tú ya si quieres lo abres o no. Si lo compartes, pues también te avisan, o si lo has compartido y luego se ha considerado falso, te avisan, y además digamos, a las webs o a los emisores que comparten este tipo de contenido se les penaliza con una reducción de la distribución y de su capacidad para monetizar. Entonces hay Bien. plataformas que sí están haciendo algo. Preguntan, Gema, si vais a generar algún tipo de dossier con todos los bulos de estos días para tenerlo como herramienta, aparte de lo que ya ponéis a disposición de las personas en la web. Tenemos un recopilatorio. Cuando se entra en nuestra web, en la web normal, no hace falta entrar en la parte del coronavirus, la primera pieza que hay arriba a la izquierda es una que se llama bulos del coronavirus y que ahora mismo está en 250 mentiras, alertas falsas y desinformaciones. Entonces, ahora mismo ahí tenemos recopilado toda la parte de bulos y desinformaciones. Hay ciertas partes de ciencia, otras no, porque no son no es desinformación, sino explicación. Y de momento lo tenemos recopilado ahí y en la parte específica que tenemos de la web. No sé si después haremos algún dossier así al uso, pero todo el material que nosotros tenemos en la web es copyleft, es decir, cualquier persona puede utilizarlo para sus clases, para dar cualquier charla, siempre que se nos cite. Todo el material que nosotros tenemos se puede utilizar para formar y para concienciar. Aprovecho para decir que esto que estamos aquí hablando con Laura va a quedar también grabado en nuestra web como repositorio, por si hay algún dato que acabo de ofrecernos y que nos ha dado tiempo a anotar. Hay una pregunta que nos hace Henry desde Montánchez, que nos dice que cómo está el tema de la legislación para el tema de la difusión de los bulos. Además de los delitos, leo textualmente, de odio que se están produciendo, ¿se puede multar o castigar el lanzamiento de bulos más allá del tema más candente ahora del COVID-19? Por ahora no hay una legislación más allá de lo que está tipificado, por ejemplo, como delito de odio, que sí que está tipificado en la legislación. Y es un tema delicado. La Unión Europea sí que creó un grupo de alto nivel, no sé si fue el año pasado, me parece que fue el año pasado o hace dos, con periodistas, legisladores, empresas de toda la Unión Europea. Nosotros formamos parte, nuestra cofundadora formó parte. Se hizo un dossier bastante amplio y una de las conclusiones a las que se llegó es que todavía sabemos demasiado poco del fenómeno como para poder legislar de una manera efectiva. Entonces, por ahora no hay legislación y es delicado hacer esa legislación y establecer un poco, por un lado, la línea entre la censura, el control y la censura, o el luchar contra la desinformación y la censura, y por otro lado, cómo poner o cómo saber dónde se pone el foco, ¿no? ¿Qué casos son los que investigas? Por el momento se está estudiando, o sea, hay gente que lo estudia, hay expertos que lo estudian, pero es un tema todavía delicado y en el que todavía, digamos que estamos un poco en pañales. Sobre todo porque estamos en el límite de un derecho fundamental como es el de la comunicación, de la libertad de De la expresión. libertad de expresión, eso es. Y eso es muy complicado. Permíteme dos últimas preguntas. Decías que TikTok no solamente era para adolescentes. Aquí Diego Zamora nos pregunta, como usuario de TikTok no he encontrado tanta desinformación en la plataforma. ¿Qué tipo de bulos se han encontrado en ella? Ponnos un par de ejemplos si quieres. Nosotros ahora en TikTok intentamos hacer lo que podemos, pero ahora mismo no nos da la vida. Entonces lo que hacemos en TikTok es, digamos, actuar de forma preventiva, y ciertos contenidos los adaptamos a TikTok. Pues nuestro manual de desinformación, que es lo que os he enseñado antes, lo tenemos en formato TikTok. Algunos desmentidos los adaptamos a TikTok, pero por el momento no nos da tanto tiempo a investigar lo que está funcionando en TikTok, porque ahora mismo estamos recibiendo unos 1000 mensajes diarios, más de 1000 mensajes diarios solo de WhatsApp. Y luego vemos Twitter, Facebook. Entonces, por el momento, si alguien nos manda algo, por supuesto que lo investigamos, intentamos adaptarlo, pero proactivamente nos da poco tiempo
a poder investigarlo. Lo que sí que hacemos es eso, adaptar ciertos contenidos a TikTok, y sí que vemos que hay otras personas que también lo están intentando hacer. Ha habido, justo cuando empezó el coronavirus, algún doctor también, algún médico que intentó adaptar, que ha adaptado contenidos a esta plataforma. Bien, y la última. Nos dicen desde el NCC de San Roque, hola, he escuchado el concepto búsqueda inversa. ¿Podrías explicarlo? Y una segunda parte que tiene que añado yo es si hay algún otro tipo de iniciativa en Europa que se ponga a la altura del trabajazo que estáis haciendo vosotros ahora mismo en este país. Bueno, empezando por lo segundo, de verificadores en todo el mundo. O sea, en Europa, por ejemplo, en Alemania existe una página que se llama, bueno, un medio de comunicación que se llama Correctiv. Luego hay algunos otros medios de verificación que están asociados a, digamos, o que forman parte de medios más grandes. Por ejemplo, AFP tiene también, Le Monde tiene una parte de verificación. En América Latina, por ejemplo, que nos queda un poquito más cerca por idioma, está Chequeado en Argentina, que hacen un grandísimo trabajo también, y en en varios países de América Latina hay verificadores. Está Full Fact en Reino Unido, que también hacen un muy buen trabajo. O sea, hay verificadores en todo el mundo. En India también, Africa Check, por ejemplo, en el continente africano, que es muy grande, pero bueno, agrupa a verificadores de varios países africanos. Hay muchas iniciativas, y existe una cosa que se llama IFCN, que es el International Fact Checking Network, que es en el que nos engloba a todos los que estamos verificados por ellos, digamos, porque son, entre comillas, el que nos da el sello y el aval de que estamos haciendo un trabajo independiente, sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Entonces, existe digamos, un organismo que engloba a los verificadores, y que ahora mismo estamos trabajando, existe una alianza en la que estamos prácticamente todos los que formamos parte de ese organismo, y algunos que han entrado específicamente para el coronavirus en esta alianza, en el que colaboramos también para desmentir bulos, porque, por ejemplo, los de los alimentos que se mueven, que dicen que son buenos para curar el coronavirus, se mueven en muchísimos países. Entonces, hemos estado trabajando con un Excel en el que hay como 800 desmentidos, para que os hagáis una idea, colaborativos para todos. Entonces tú, si te llegaba algo, pues también te podías meter ahí y ver si lo había desmentido los compañeros de algún otro país, y eso te puede ayudar también, o lo que nosotros desmentimos puede ayudar a otras personas. Y la otra pregunta, que era la búsqueda inversa. La búsqueda inversa significa que, por ejemplo, en Google Imágenes, que es lo más sencillo, si tú te metes en Google Imágenes, no en el pones Google Imágenes y te metes, ahí vas a poder, tienes como la barra del navegador, y debajo un botoncito con una cámara. Entonces ahí puedes subir una fotografía que tú tengas guardada en tu escritorio, ¿no? No sé, te encuentras una foto por ahí en Twitter o donde sea, que no sabes si es real o no. Haces un pantallazo, te la guardas ahí. O si es un link, también puedes meter el link, pero funciona mejor subiendo la foto. Coges la foto, la subes a Google Imágenes, y Google Imágenes te va a decir si eso se ha publicado en otros, dónde se ha publicado, ¿no? En qué página se ha publicado. Entonces, si yo tengo una foto, por ejemplo, ayer teníamos una, se decían que eran unos soldados españoles descansando, tirados por el suelo, después de montar el hospital de campaña de IFEMA. No sé si mis compañeros la hicieron con búsqueda inversa, pero seguramente con búsqueda inversa saldría que esa fotografía se publicó hace unos cuantos años ya, y que era en Estados Unidos. No, eran soldados estadounidenses en Italia, perdón. Pero bueno, que si tú simplemente, si esa foto la encuentras de antes del momento en el que te dicen que ha pasado, ya está, no tienes que buscar más. Ya sabes que no es de ese momento. Nos pasó mucho con los disturbios en Cataluña después de la sentencia del procés, que circulaban muchísimas fotos y muchas imágenes de vídeo, o sea, muchos vídeos que habían sido reales en otro momento, pero quizás ni siquiera en Cataluña, y que eran antiguos, que no eran de ese momento. Entonces utilizamos la herramienta más sencilla, es Google, o sea, Google Imágenes, y luego hay otras, una que se llama TinEye, que te da, lo que hace es que te lo ordena por fecha. No quiere decir que la fecha más antigua sea la original, porque puede que haya estado en algún lugar antes y que no lo encuentre. Luego hay otro que se llama Yandex, que es ruso, que también funciona muy bien. Y esto a veces es como muy sencillo, y contado así es muy fácil, y a veces funciona, y yo animo a quien quiera probar a que lo pruebe, porque además, oye, pues tiene su parte de diversión y de entretenimiento, pero a veces nos cuesta un poco. Y a veces hay que utilizar varios buscadores, y a veces no aparece en la primera página de resultados, aparece en la cuarta o en la quinta. Entonces, bueno,
Hay que hacer a veces una búsqueda bastante intensiva, pero está bien saber que eso existe y a veces con una búsqueda sencilla nos da un resultado de fecha anterior y ya sabemos que no es verdad. Lo que está claro es que hay que invertir un poco de tiempo, porque de lo contrario no puedes llegar a la auténtica verdad. Pues hay más preguntas, pero ya no te vamos a robar más tiempo. Quiero darte muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho esta charla tan interesante, tan instructiva y tan pedagógica. Y las 194 personas que estoy viendo ahora mismo en el panel que nos están escuchando, espero que hayan quedado informados y con datos suficientes como para plantar cara a la desinformación. Nosotros Laura del Río, encantados de estar con vosotros y ya sabéis dónde estamos muchísimas, para todo. muchísimas gracias, Laura, porque es la segunda vez que recurrimos a vosotros. Espero recurrir alguna que otra vez para que sigáis informándonos de esta forma tan estupenda. Como decía, Laura del Río, periodista de Maldita.es, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando hasta este momento. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias y mucho ánimo a todos. Gracias.